Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios, una nueva oportunidad que me da de poder compartir su bendita palabra. En esta noche vamos a tocar el tema basado en el versículo 28 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la Biblia encontramos muchas promesas que nos sostienen en medio de cualquier circunstancia. Es cierto que no todo aquel que hace promesas las cumple o es capaz de mantenerlas, pero cuando Dios es quien promete, sabemos que Él sí cumple y puede llevarlas a cabo. Este es el caso con la promesa que vemos en este versículo. Dios promete obrar para nuestro bien. Es uno de los versículos más citados por los creyentes, pero a la vez es uno de los más malentendidos por la iglesia también, ya que Dios no se deleita al ver a sus hijos entendiendo a medias esta promesa. Así que a continuación vamos a buscar poder comprender o entender lo que el Dios Todopoderoso promete, con el fin de que tengamos una plena convicción con esta palabra que sostenga nuestra vida, para que no, para que no podamos tergiversar las escrituras que nos tiene nuestro Dios. Para esto vamos a dividir el texto en cuatro partes muy importantes. La primera es, y sabemos que, en esta primera parte del versículo que dice, y sabemos que, el apóstol Pablo no da una promesa sin un contexto, ya que si nos damos cuenta, podemos ver que el versículo 28 comienza con la conjugación y, que conecta lo que está por decir con lo que ha dicho antes. No se puede comprender a plenitud esta promesa sin entender por lo menos todo el capítulo 8 de Romanos 8. Debemos comprender el contexto en el que está escrito este versículo. Pablo ha venido hablando que el creyente vive en un mundo caído por el pecado, un mundo fracturado y desalineado del propósito de Dios. Vamos a leerlo brevemente en Romanos 8, versículos 18 al 22. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 22, que dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque en anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. El Espíritu Santo, sabemos, eh, nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles y de sufrimiento mientras estamos en esta tierra. Sabemos que lo que vemos a nuestro alrededor no es bueno muchas veces, pero nosotros estamos aquí para hacer lo correcto y para enfrentar estas situaciones difíciles. Ante esta realidad de que el mundo pues está en total oscuridad o que está de cierta forma fracturado o desalineado con lo que Dios quiere para nuestra vida, pues Pablo consuela al creyente, recordándole que este mal tendrá un fin en la nueva creación. Dios hará todo nuevo y disfrutaremos por el resto de la eternidad la redención que fue comprada por Cristo. Vamos a los versículos 23 y 24 de Romanos 8, que dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El creyente es consolado al colocar su mirada en la gloria venidera. Mientras llega a esa gloria, Pablo dice que el Espíritu Santo
nos ayuda, nos ayuda. Dice el versículo 26 de la siguiente manera. Romanos 8:26 dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero, ¿en qué nos ayudas? Vivimos de este lado de la gloria con dificultades y momentos difíciles, ¿cierto? Muchas veces no comprendemos lo que estamos atravesando. Pues precisamente por eso está el Espíritu en nuestras vidas, ya que en estos tiempos difíciles y de sufrimiento, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dios ha enviado al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Él intercede por ti, hermano, y por mí, y lo hace, dice la Escritura, con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Señor. En todo creyente debe haber un deseo interno puesto por Dios de saber y buscar siempre su voluntad. Cuando no sabemos orar, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a saber qué pedirle al Padre. Ahora es cuando Pablo dice, y sabemos. Ese saber está conectado con la ayuda del Espíritu Santo en guiar nuestra vida. Él nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles y de sufrimiento mientras estamos en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sabemos con confianza y con seguridad? Bueno, vamos a poder entenderlo a medida que vamos avanzando en este versículo, ya que luego de la palabra y sabemos viene para los que aman a Dios. Y esta parte es la que muchas veces se confunde. Algunos creyentes piensan que su amor por Dios es lo que sostiene sus vidas y las promesas de Dios. Quizás sea porque cada vez que ven una promesa, inmediatamente piensan en una condición. Si todo va a obrar bien para mí, entonces primero tengo que amar a Dios. Pero eso no es exactamente así. Lo que sostiene la promesa que se tiene en Romanos 8:28 no es el amor que sientes en realidad por Dios, sino el mismo Dios, que es digno de que lo amemos. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dice también, vamos a leer rápidamente en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este amor tiene en mente que todas las cosas cooperan para tu bien, pero porque tú eres hijo de Dios. Así que el apóstol Pablo usa las palabras para los que aman a Dios, en realidad como una forma de identificar a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son quienes lo aman en realidad, porque hay demasiadas razones para amarle, y todas en señal o siguiendo pues la forma de la cruz. En otras palabras, es como si Pablo dijera, sabemos que para los que son cristianos realmente, los que conocen el Evangelio, los que saben quién es Dios y por lo tanto lo aman, toda obra para el bien de ellos. Lo que sostiene la promesa que tienes en Romanos 8:28 no es el amor que sientes por Dios, sino el mismo Dios que es digno de que lo amemos. Esta promesa es para todos los cristianos, en realidad, para todos los hijos de Dios. Continuando con el versículo, dice así, que todas las cosas cooperan para bien. Hasta ahora entendimos algo, o bueno, dos cosas principalmente. Sabemos que en este mundo pues hay dificultades, hay sufrimiento, pero Dios en su infinita misericordia nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos consuele. Pero
a todos los cristianos, a todos quienes son sus hijos. Y ahora dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces a varios predicadores decir que toda obra, o cuando Dios dice que te va a dar algo, que te va a dar algo bien, muchas veces lo confunden con algo mejor, carnalmente hablando. Esto es común en el movimiento del Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, en donde lo mejor es definido como una mejor salud, un mejor carro, una mejor casa o un mejor trabajo. Pero déjenme mostrarles, porque esto no es lo que Pablo tiene en mente al escribir este versículo. Primero, recuerde el tiempo del bien en esta promesa. ¿Cuándo veremos que toda obra para bien se va a cumplir? Si seguimos el pensamiento de Pablo, este bien tiene una ideología escatológica. Más o menos quiere decir que el bien como tal no tiene una realización plena en lo presente, sino en lo porvenir. Dice que, o básicamente, mira hacia el futuro para encontrar esperanza y gozo en el ahora. Pablo ya lo explicó en el versículo 18 del mismo capítulo. Todo dolor presente no se compara con la gloria venidera. Somos llamados a atravesar todo lo que pasa en esta vida con la mirada puesta en Cristo, nuestro Señor. Lo segundo en entender es que el bien que se menciona en Romanos 8:28 no es un mejor carro, una mejor salud o una mejor casa. En cambio, el bien es que seamos como Cristo en esta tierra, como dicen los versículos del 29 al 39. Dice Romanos 8, versículos del 29 al 39. Vamos a leerlos, dice así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vimos en los primeros versículos de la lectura, pues Dios quiere que nosotros seamos o aspiremos a ser como su Hijo. Todo lo que obra para bien está para hacernos conforme a la imagen de Jesús. Podemos leer los siguientes versículos. Primera de Corintios 15:49, por ejemplo. Primera de Corintios 15:49. Dice, y aun así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dice segunda de Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y dice también Colosenses capítulo 3, versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es importante para el creyente, ya que de otra manera, como una persona, eh, por ejemplo, con una enfermedad terminal o que ha perdido un ser querido, puede creer que toda cosa obra para bien? Y esto es algo que de verdad llama muchas veces al estudio de la palabra, porque aquellos pastores o evangelistas que hacen siempre o predican el de la prosperidad terrenal, más que en realidad la prosperidad espiritual, pues muchas veces con estas prédicas hace que muchas personas regresen al mundo, ya que si se les muere un ser querido o llegan a tener una enfermedad, como mencionamos, muchas veces piensan que Dios ya no está con ellos, pero esto no es así. Dios quiere que usted se perfeccione, pero espiritualmente. A eso se refiere, que a los cristianos todas las cosas les ayuda para bien. Por eso, nosotros somos llamados a atravesar todo lo que nos pase en nuestra vida, pero con la mirada puesta en Cristo. Nuestra esperanza consiste en que Dios nos ama en Cristo y nos ayuda por medio de su Espíritu. Y muchas veces usa todo sufrimiento, prueba, para un fin mayor, para que seamos como Jesús. Para eso fuimos llamados, ya que solamente allí está la verdadera paz, la verdadera tranquilidad y sanidad. Y ese es el verdadero bien. Y dice la Escritura, terminando un poco con el versículo ya, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El peso temporal de nuestro sufrimiento, como dice la Escritura, no es comparable con el peso eterno de la gloria de Dios para aquellos que hemos sido llamados. El ser más como Cristo es nuestra meta en realidad en la vida. El propósito del Señor para nosotros es crecer, pero en paciencia, humildad, amor, perdón, gracia, misericordia, mansedumbre, autocontrol y esperanza en Dios. Pero esto, déjenme decirle, hermanos, estas aptitudes solamente lo vamos a desarrollar en el campo de las pruebas y el sufrimiento que involucra nuestro llamado. El ser más como Cristo es nuestra meta en realidad en la vida, el propósito del Señor para nosotros. El punto de todo esto no es que toda obra sea o pensemos que siga para un bien temporal o terrenal. En cambio, el punto es que toda obra para el bien cristiano nos lleva con seguridad al destino final del creyente, el cual es la vida eterna con el Dios de gloria. Caminamos en la tierra con la mirada en la gloria venidera, sabiendo que nuestro Dios eterno usa todo para nuestro máximo bien, porque nos ama en Cristo y nos ayuda por su Espíritu para hacernos más como Él. Este ha sido, hermanos, el tema de esta noche. Más que un tema, tal vez, de mucho estudio, es un tema más para animarnos, para fortalecernos unos a otros, ya que si usted está pasando por pruebas, porque yo sé que todos como cristianos pasamos por pruebas, por tribulaciones, pero si ese es el caso, déjeme decirle que no está solo. Si es cristiano, Dios está con usted. Y a pesar de muchas aflicciones que pueda seguir o pueda seguir viviendo en esta vida, Dios le promete algo muchísimo mejor, algo que no se puede tener aquí en este mundo, mas sí en el cielo. Este ha sido el tema, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos.